tal, mi querido Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México? Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Mi querido David, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Oye, te invito básicamente para este seguimiento que ya se ha convertido en uno de esos clásicos dentro de este programa sobre las remesas. ¿Cómo se han venido comportando? ¿Cómo han cambiado, Carlos? ¿Cómo no, David? Pues las remesas siguen creciendo de manera importante en nuestro país. El año pasado hay que recordar que cerraron en 58.500 millones de dólares y este año pues el crecimiento va muy bien y yo estimo que van a cerrar en 63.700, es decir, pues, que van a crecer más o menos un 9%. Entonces, seguimos viendo un crecimiento importante de las remesas medidas en dólares. Ahora, hay que señalar, David, si tomamos en cuenta, por un lado, la inflación y por otro lado, la apreciación que hemos visto del tipo de cambio, el monto en términos reales que se recibe en remesa, pues ya ha caído este año, si vemos a la primera mitad de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior, un 15%. Entonces, ha habido más remesas en dólares, pero rinden menos, ¿no? Sí, o sea, hay más dinero, pero compran menos. O sea, Exactamente. y eso cuando hablan del superpeso y todo este tipo de cosas, a veces hay que entender, desgraciadamente muchos no lo hacen porque tienen pues, filias y fobias políticas que no deberían haber, pues, tienen una visión globalista, una visión que a veces tiene muchos mitos y mentiras que construimos los mexicanos hasta antes de 1995, ¿no? Coincido plenamente. Creo que algunos se quedan con un marco mental de cuando teníamos un tipo de cambio fijo y en ese sentido, pues, cuando había una depreciación era el resultado de que ya las cosas iban muy mal y ahora hay que aprender que en un tipo de cambio flexible hay veces que una depreciación le puede venir bien a la economía, puede significar mayores exportaciones, mejor ingreso por turismo y que rindan más las remesas. Entonces creo que coincido contigo, David, hay que cambiar ese marco mental. Mira, Carlos, si estuviera el tipo de cambio, por decirte algo, en 22, 23 pesos, pues quienes reciben los 63.700 millones o quienes recibirán ese dinero este año, pues serían los hombres y las mujeres más felices porque podrían comprar como 25% más de lo que pueden comprar hoy. Exactamente. Todos estos receptores de remesa pues tendrían bastante más pesos y podrían aumentar su consumo. Entonces creo que en efecto hay que cambiar por un lado ese marco mental y por otro pues hay que hacer la reflexión, David, que qué bien que estas familias reciben remesas porque les permite tener un mayor consumo, les permite combatir la pobreza, pero pues también hay que señalar que las remesas elevadas pues son un reflejo del fracaso en políticas laborales y de inversión de este país, porque lo que quisiéramos es que hubiera menos migración, que la gente no estuviera obligada a salir del país porque tuvieran oportunidades aquí. Entonces, en ese sentido, pues eso sí es un reflejo de fracaso que hemos tenido como país en materia de ofrecer oportunidades laborales. No podría yo estar más de acuerdo contigo, porque yo siempre he creído que las remesas, este tipo de remesas, son muestra del fracaso de un gobierno para darle a sus habitantes oportunidades, para darle a sus habitantes pues lo que se merecerían por haber nacido ahí. Ayer en la noche me tocó ver, estaban trasladando a un grupo de, supongo que eran migrantes ilegales, y venían de los 6 o 7 que eran, venían la mitad llorando. O sea, y decir, estos pobres hombres trataron de llegar a México sin documentos, pues es muestra del fracaso de los gobiernos de sus países. No es que México sea malo o que Estados Unidos sean malos, sino que sus países les han quedado a deber como a muchos mexicanos les han quedado a deber los gobiernos que hemos tenido. Coincido plenamente, David, creo que esto es señal de este fracaso y que durante pues, varias décadas
tantos millones de mexicanos se hayan visto forzados a migrar, migran, pues es una decisión racional. En el anuario de remesas al que haces mención, pues vemos pues que la brecha salarial sigue siendo muy elevada. Por ejemplo, alguien que tenga un mexicano con estudios de secundaria podría ganar 14 veces más en Estados Unidos que en México. Por eso migran, y el problema es que no hemos podido generar políticas que creen empleos, más empleos y mejor remunerados, y por lo tanto pues estamos viendo esta migración. Lo mejor sería que estos mexicanos, que por cierto, pues aquellos que migran suelen ser los que tienen un sentido más emprendedor, los que suelen ser más tomadores de riesgo. Entonces, en ese sentido, estamos perdiendo buenos mexicanos por no darles buenas oportunidades, David. Sí, o sea, porque lo mejor sería para México que esos mexicanos que se tienen que ir, y que bien lo dices, son los más emprendedores, son los más arriesgados, son los más aventados, pues el que estuvieran produciendo aquí, pagando impuestos aquí, haciendo vida aquí, no, y no pasándolas difíciles allá, ¿no? Exactamente, David, eso sería lo ideal, y para ello, pues no hay otra receta más que generar empleos bien remunerados, y para generar empleos bien remunerados se necesita mayor inversión y mayor productividad. Para eso necesitamos fortalecer nuestro marco de Estado de Derecho, de tal suerte que pues, puedan llegar más inversiones y podamos generar empleos mejor remunerados. Mientras eso no ocurra, pues vamos a seguir teniendo pues esta migración que todo indica. Además, mostramos aquí en el anuario, pues viendo el número de detenciones que se dan en la frontera, todo implica pues que está aumentando de manera importante el flujo, después de que había llevado pues muchos años una migración neta cero. Ahora el flujo neto parece estar aumentando, y eso pues nuevamente es reflejo de que los mexicanos ven mejores oportunidades en Estados Unidos que en nuestro país. Ahora, este anuario, que yo creo que es el mejor trabajo que hay sobre migración y sobre remesas, ¿qué más plantea? ¿Qué más reflexiones tenemos que hacer sobre él? ¿Cómo no, David? Mira, plantea primero, está habiendo un aumento en la migración de México a Estados Unidos, tanto no documentada, como te decía, si vemos el número de detenciones en la frontera, están creciendo a ritmos casi del 10%, pero también está creciendo la migración documentada. En Estados Unidos, a pesar de todo el clima de polarización que tienen, pues se están dando cuenta que tienen un problema de exceso de demanda de trabajadores. Muchas personas han salido de la fuerza laboral, muchas no quieren trabajar, por ejemplo, en servicios agrícolas, y el número de visas que se están dando para que puedan ir a hacer trabajo temporal los mexicanos ha crecido de manera importante. Entre 2019 y 2022, estas visas crecieron 46.3%. Entonces, creo que otro mensaje que arroja este anuario pues es que la economía de Estados Unidos tiene un problema de falta de trabajadores jóvenes, y lo que podría ayudar más es que dieran más visas de trabajo. Eso reduciría la emigración de indocumentado, y por lo tanto pues todos estos dramas de los que hablabas, de personas que mueren en la frontera, de personas que no pueden visitar a sus familiares, si en Estados Unidos reconocieran que tienen este problema, pues podría haber más visas de trabajo temporales y ayudar en el problema. Y otro tema que me gustaría resaltar, David, que Por hemos favor. hablado, pero creo que es importante remarcar lo que hemos hablado tú y yo, que muestra el anuario, es que de 2019 a la fecha, es cierto, han crecido las remesas de manera importante en México, pero han crecido a toda Latinoamérica. Países, por ejemplo, como Guatemala, países como Honduras, tienen crecimientos más relevantes que los que tiene México, incluso países como Argentina. Y eso me lleva a la reflexión de que la principal razón por la cual las remesas han aumentado en nuestro país es porque el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte, hay más empleo, más remunerado, y no por un tema
de que haya actividades de lavado, que haya actividades ilegales, porque entonces no estarían aumentando también a países que no tienen actividades tan fuertes en narcotráfico como es el caso de Argentina. Entonces me parece que el crecimiento, si vemos la evolución histórica de por qué crecen las remesas, pues vemos que estas crecen sobre todo cuando le va bien al mercado laboral de Estados Unidos. Es lo que está ocurriendo ahora. No es algo sin precedentes. Hemos visto crecimientos de este estilo en otras partes, en otros momentos de la historia, cuando el mercado laboral ha estado bien, y me parece que de que puede haber algo de lavado en las remesas, sin duda. Pero decir que el crecimiento de las remesas en los últimos 3 años se explica por lavado, creo que es irresponsable y que no hay evidencia para apoyar esta tesis. Sí, la semana pasada esta nota que hablaba de que hasta el 10% de las remesas podrían ser actividades de lavado, pues a mí me parece que es excesivo, ¿no? A mí también no se explica claramente. Y a ustedes que son los expertos en remesas. Así es. Creo que este número sale por decir que hay municipios donde se reciben más remesas de las que se podría explicar por la población migrante que tienen. Eso es cierto, pero ¿qué pasa ahí? Pues que hay lugares, hay municipios donde no hay remesadora, las personas no tienen dónde cobrar su remesa y se trasladan a otro municipio. Entonces aparece como que esos municipios estarían cobrando más remesas de lo que uno esperaría, pero es porque ahí están las remesadoras. Y también esta nota que apareció la semana pasada, donde dice que se encontraron algunos casos de personas que estaban cobrando remesas en nombre de alguien más, pues bueno, fueron a una localidad de un estado que es Sinaloa, que ni siquiera es un estado importante receptor de remesas, es el número 18. De ahí, por decir que hubo un par de docenas de casos en una localidad de Sinaloa, decir que hay lavado de dinero en todo el país, pues me parece irresponsable y me parece que muestra una falta de conocimiento de estadística básica. Tienes tú toda la razón. Te agradezco muchísimo, mi querido Carlos. Te mando un abrazo. Que te vaya muy bien. No te regreso, gracias, soy yo.